Ok. Hoy nos toca el tema 6. Ay, perdón, se me olvidó me acabo de dar cuenta que se me olvidó la pizarra. Ya la traigo. Un segundo. Ok. Listo. Ok, bueno, entonces el tema que compete hoy es el tema número 6 sobre operación y accesorios de una caldera. Bueno, los contenidos de hoy que en cierta manera preceden el trabajo de la presentación del mini proyecto. Vamos a hablar sobre el nivel del agua, control de la presión, temperatura, agua, alimentación, válvula. Ahí hay son varios los que vamos a ver hoy. Pero son para conocerlos más que nada. Y, ok, entonces lo primero que tenemos que saber sobre el nivel del agua es que es una parte vital en el funcionamiento de una caldera, tanto para que tenga buenos rendimientos y opere también de forma segura para las personas que estén encargados de la operación. Normalmente se utilizan ventanas de calibre o ventanas de medición, digamos, o columnas de agua, como que se le haga un bypass a la caldera y haya como un tubo de agua que represente el mismo nivel que está dentro para conocer el nivel del agua en el tambor o en el colector de vapor. Precisamente en la etapa que se hace la separación entre vapor y agua, cuando está en mezcla. Cuando hay un nivel alto de agua, puede ser que fluya agua en el sobrecalentador y ya digamos, los tubos del sobrecalentador no están diseñados para manejar esos niveles de humedad y también que harían que no, que no se logre toda la transferencia de calor o toda la conversión de vapor que se requiere. Cuando se lleva agua desde el colector de vapor al sobrecalentador, también se pueden traer consigo, digamos, se hace un arrastre de depósitos o de impurezas que tenga el agua y se depositan tanto en el sobrecalentador o más tarde se pueden incluso depositar en la turbina y ya si llegan a la turbina, como la turbina está en movimiento y colisiona con el flujo que viene, se genera erosión en los alas de la turbina. Entonces, un nivel alto de agua me va a aumentar los costos de mantenimiento y me va a disminuir la disponibilidad de la caldera, porque habría que darle mantenimiento más seguido. Un nivel bajo de agua es una situación aún más peligrosa que el nivel alto. Se da una reducción en la circulación de agua, por lo que los tubos y las superficies se podrían sobrecalentar. Recuerden que en cierta manera en una caldera el agua se comporta como una protección a los metales. De hecho, muchos hornos tienen paredes enfriadas por agua y cuestiones así. Y de hecho, los tubos, digamos, y toda la estructura de la caldera están diseñadas para para que sostengan cierta cantidad de agua. Y entonces ahí se analiza la transferencia de calor y entonces se plantea, digamos, cuánto calor podría llegar a los tubos.
pero si se baja mucho el nivel del agua, significa que va a haber calor que va a viajar directamente a la superficie sin pasar por el agua. Entonces se pueden recalentar los materiales, haciendo que fallen y pueden dañar al personal, ya que puede hacer que se expandan o que algo reviente y salga un tornillo ahí volando y que lastime a alguien. Segundo. Ok, entonces digamos, estos son dos estilos. Esto aquí, el primero, era un mecanismo de control ya viejo. Ven que funciona, digamos, esto es como como está es más o menos como el sistema de boya que tiene un inodoro para el accionar de la cadena. Solo que aquí este sistema de boya me va a generar una respuesta diferente. En lugar de estar listo para accionar la cadena, si el nivel de agua, digamos aquí tenemos dos boyas, entonces si el nivel de agua acciona la primera boya, que es el nivel alto, me va a activar una alarma de seguridad. Y si me genera, digamos, esta válvula de alarma, lo que generaría sería entonces que se empiece tal vez a accionar una purga del agua de la caldera. Mientras que el nivel bajo, que está por acá, si se acciona esta boya, lo que me va a generar es que me va a activar un pito, que entonces ya se alerta toda la caldera y toda la operación de que hay que hacer un cambio. Hoy en día esto se hace de manera con actuadores y mediante un panel y un tablero electrónico para ir controlando y generando señales a un cuarto de control. Muchos de estos funcionan con mecanismos ópticos o de láser para ver si viendo, digamos, lo que tarda el láser en ir y volver de aquí en el entubo, sabe si hay presencia de agua o no hay presencia de agua. Ok. Otros equipos son activados por el nivel del agua en el colector de vapor, evaluando la presión o registrando el nivel del mismo. Estos equipos se consideran auxiliares. Y bueno, aquí también está el tema de que se han implementado equipos de fibra óptica. El control de la presión se utilizan con manómetros en un principio. Hoy en día se hace igual se puede hacer con registros utilizando otros fenómenos físicos. Los manómetros, al menos los manómetros sí se siguen utilizando para determinar la presión, al menos en el tambor de vapor. Históricamente ha predominado usar el manómetro de Bourdon, que no sé si lo conocen, pero es este. Digamos, aquí tiene un resorte o aquí, digamos, aquí abajo está abierto para recibir la presión del fluido y eso va a hacer que aquí este metal se recoja o se encoja y eso hace que se mueva la aguja indicadora. Es como los manómetros más viejos que hay. También se han implementado controles neumáticos con sistemas modernos aunados a circuitos eléctricos que se adaptan a sistemas basados en computadoras. Toda caldera tiene que tener al menos un manómetro que se conecta en el espacio vapor, es decir, en el colector de vapor se conectaría por arriba y si no en la parte superior de la columna de agua. Al igual que el nivel del agua, el medidor tiene que ser visible y fácilmente accesible. Todavía se sigue usando el de Bourdon o el de resorte, que, bueno, como se explicó, se conecta directamente encima. Y para las calderas bastante grandes, el manómetro se trae abajo. Es decir, digamos que yo tengo una caldera que como las calderas de agua que hemos visto, las acuatubulares que tienen dimensiones de como 2 o 3 veces las dimensiones humanas. Entonces, muchas veces sí se conecta encima del colector de vapor, pero se tiene que traer al nivel del suelo de operación. Entonces hay que hacer una corrección de la presión. Y bueno, eso no es la gran cosa, que lo vamos a hacer bien rápido. Dice que, por ejemplo, se corrige 0,433 PSI por pie, la medición que se haga.
Entonces, vamos a ver si esto me sirve aquí mismo. Ah, bueno, qué bien. Pero no sé si le puedo cambiar el... Vamos a ver si salgo. Segundo, y si puedo escoger. Vamos a ver acá. Entonces, eh, entonces aquí nos indican que un manómetro se ubica a 45 pies debajo del punto en el que se nos conecta la línea de vapor. Entonces, nos podemos imaginar que por acá está la caldera y esto se conecta para aquí arriba y la lectura está por acá tal vez, más cerca del suelo. Y acá en esta distancia hay unos 45 pies. Y este manómetro aquí me está indicando una lectura de 175 pies. Entonces la verdadera medida de la presión sería que hay que tomar los 45 pies, multiplicarlos por la corrección, que la corrección vimos que era 0,43 psi, y eso habría que restarlo. Entonces, bueno, esto ya estaba calculado, sería una presión de 19,5 psi. Entonces, la presión que realmente está aquí en el colector de vapor sería 175 menos 19,5, que es igual a 155,5 psi. Ok. Okay. El control de la temperatura se ha implementado ya que las calderas son cada vez más complejas y se requiere, digamos, tal vez digamos, operan tal vez en condiciones más críticas, entonces se requiere conocer realmente la temperatura casi que de todo, la temperatura de la combustión, la temperatura del agua cuando va a entrar, porque es mejor que entre caliente, entonces hay que trabajar en eso, hay que trabajar en la temperatura de la salida. Entonces, no es primordial para la operación porque todo se puede conocer, digamos, con la presión, pero sí es un dato importante para la seguridad. Y se utilizan dos tipos de equipos. Pirómetro óptico, que analiza las superficies de la caldera mediante radiación térmica. No sé si han tenido el chance de ver un pirómetro. Y si no, con termocuple. Yo creo que tal vez termocuple se han visto. Que es un mecanismo en el que se conecta directamente a una superficie y se genera una fuerza electromagnética. Digamos, hay una diferencia de temperatura entre dos materiales y eso me va a generar una fuerza electromagnética. Y con eso se conoce, digamos, eso me va a generar una señal y ya se tiene, digamos, registrado cuánta fuerza electromagnética corresponde a qué temperatura. O bueno, se tiene programado. Para alimentar para alimentar la caldera, bueno, hoy en día se utilizan actuadores y reguladores de flujo con sistemas de control, PID y toda esa cuestión. Pero bueno, nada más aquí como para ilustrar, en un principio igual era con sistema de boya. Y bueno, la ventaja de estos sistemas es que me van a dar garantía de la seguridad de la operación y también me van a proveer o me van a dar también garantía de una operación más eficiente. Un buen sistema de agua alimentación también minimiza el riesgo por bajo nivel o alto nivel de agua. Y bueno, una alimentación uniforme, eso quiere decir que sea paulatina y que sea controlada, no que no sea de encendido apagado. Previene esfuerzos mecánicos que actúan en la caldera al expandirse o contraerse por los cambios o productos de la temperatura. Y
Este, estos reguladores, a pesar de que pueden ser muy buenos y que dan información bastante precisa y exacta, no reemplazan, digamos, tal vez en una jerarquía de controles o una jerarquía de seguridad, siempre van a venir primero los controles de nivel y de presión para conocer la operación de la caldera y también para conocer si hay algo malo, se partiría por revisar esos controles. Existen varios tipos de controles, o bueno, 3 tipos, dependiendo de la cantidad de elementos involucrados. El control de un solo elemento, esto ahorita se va a ilustrar mejor con estos gráficos. El control de un solo elemento es un control en bucle que responde a cambios respecto al nivel de agua definido. Entonces, nada más censando el nivel de agua, se genera una señal que modifica la apertura de la válvula que esté alimentando. Se utiliza en caso de que hayan cambios lentos de carga y presión y vapor y agua alimentación, es decir, operaciones lentas. Entonces, esto sería el primero que tenemos acá, este primer control. Entonces, estos son digamos, los elementos de entrada y que todos esos, digamos, viene el tamaño, el nivel el colector de vapor, el tambor de vapor, la presión, y esto me genera esta señal, la señal del nivel. Y con eso se genera, ven que aquí viene la información y vuelve y regresa. Ese es el bucle que está comentando. Luego tenemos un control de dos elementos que vigila el flujo de vapor conectado a otro bucle que corrige el flujo de agua alimentación. Entonces, el control del flujo de vapor anticipa los cambios en el agua alimentación e indirectamente se contempla la expansión o contracción térmica de los elementos de la caldera. Entonces, esto se asemeja un poco más a esta condición de alimentación fluida que mencioné en la diapositiva pasada, que es más amable con los cambios de temperatura en los elementos metálicos de la caldera. Entonces sería este que está aquí, el segundo. Entonces tenemos entradas de flujo de vapor, la presión y la temperatura para conocer el flujo de vapor. Y luego tenemos el nivel también nuevamente el nivel del tambor, y esos dos van a controlar el flujo de alimentación. Por último está el de 3 tiempos, o bueno, 3 elementos, perdón, que utiliza, digamos, una señal de radio predeterminado entre el flujo de agua de alimentación y el flujo de vapor, y así controlar el flujo de agua de alimentación en respuesta directa con la demanda de vapor. Se logra cambiar entonces el nivel de agua definido del control de un solo elemento, y es el control más utilizado. Entonces, este último acá, que tenemos el flujo de agua alimentación, también tenemos el de vapor, que estos juntos me van a generar este radio, digamos, esta relación ideal, y ya una vez que se tiene la relación ideal, se añade el control de nivel, y juntos los 3 van a generar, digamos, como que tiene tanto el primer elemento, o sea, todo esto de acá va aquí, es lo mismo, y combina, digamos, el 3 con el 1, hasta que ya tiene el control o el análisis de nivel para el flujo de agua alimentación. Y bueno, esto es nada más ilustrativo de cómo se vería un panel de control de una caldera, hablando con el agua alimentación y todo lo demás. Otro equipo asociado son las válvulas de seguridad. Hay que recordar que las calderas se diseñan hasta una presión máxima, y si esta presión se excede, hay un riesgo de explosión. Para aliviar este riesgo de explosión se utilizan las válvulas de seguridad que van a ayudar a aliviar esa presión. Toda caldera necesita válvulas de seguridad para que opere entre los límites de diseño
Bueno, estos límites de diseño serían entonces presión máxima de operación y hay una válvula también de seguridad que limita la presión interna por debajo del nivel de operación segura. O bueno, eso es lo que buscan hacer las válvulas de seguridad. Toda válvula debe ser capaz de controlar la presión en exceso. Entonces, vamos a ver una cuestión. Ok. Y bueno, según ASME, las válvulas se clasifican como válvula de seguridad, utilizada en la línea de vapor, válvula de alivio, que se utiliza en la línea de agua, cuando está entrando mucha agua, digamos, y válvula de alivio seguro, que se utiliza tanto en la línea de vapor o en la línea de agua. Muchas válvulas operan principalmente mediante mecanismos mecánicos y se han aprobado en ciertas aplicaciones válvulas que actuadas por señales y circuitos eléctricos. Perdón, es que voy para revisar algo. Perdón, es que tengo un, tengo un espacio ahí haciendo compost en el patio y empezó a llover y se me había olvidado taparlo, pero ya. Eh, bueno, estamos hablando sobre que se pueden, que esos operan muchas veces las válvulas de seguridad con mecanismos mecánicos, pero también el mecanismo mecánico puede ser actuado por señales o circuitos eléctricos. Y esta activación puede ser hidráulica o con vapor. Al utilizar recalentadores, se deben añadir más válvulas en esas líneas. Y para determinar la capacidad de una válvula, se debe consultar las tablas del fabricante, según un rango que opera por pares ordenados de temperatura y presión. Y en algunas ocasiones las válvulas de seguridad generan mucho ruido y requieren de elementos silenciadores. Okay. Según NASME, la cantidad de válvulas a instalar con más de 500 pies cuadrados de superficies de calentamiento y una capacidad de producir 4.000 libras de vapor por hora serían 2 o más válvulas. Y tienen que poder aliviar o descargar la capacidad total de la caldera, tanto de la línea de vapor como la línea de agua. Las calderas con sobrecalentadores deben tener al menos una válvula en la sección de sobrecalentamiento y las válvulas justamente en el colector de vapor tienen que poder aliviar 75% de toda la capacidad de la caldera. Y la válvula que sale en sobrecalentador tiene que aliviar el restante, el vapor restante. Y las calderas deben tener al menos una válvula en el recalentador en caso de implementar uno y debe poder aliviar 15% del flujo. Entonces tenemos sobrecalentador y recalentador, que también cada uno de esos dos añade una válvula. Bueno, existe también el equipo de purgamiento. El equipo de purgamiento es el equipo casi que se puede considerar como parte del tratamiento de agua. El agua de alimentación, a pesar de pasar por un tratamiento y suavizantes y todo eso, igual puede llegar a contener a la entrada de la caldera y del horno una cantidad considerable de impurezas, las cuales el vapor va a dejar en la caldera. Las impurezas generan sólidos que gradualmente van aumentando de tamaño.
Algunas impurezas flotan y otras se depositan, por lo que es necesario muchas veces tener dos sistemas de purgamiento, una en superficie y una en el fondo. El purgamiento sería la cantidad de agua retirada, digamos, ese dato, el purgamiento es una cantidad de agua para controlar la concentración de impurezas. En calderas pequeñas esto se hace periódicamente, se hace en momentos de la semana o del día, pero en calderas ya más grandes se tiene que hacer de manera continua, ya que, por ejemplo, si yo en un momento dado boto 10% de agua de la caldera por impurezas, es una caldera pequeña, tal vez no me afecte tanto, pero una caldera grande donde la eficiencia y el aprovechamiento de la energía es tal vez más crítica, estaría desechando en un solo momento mucho calor. Y calor que va a ser difícil de recuperar porque hay que calentar mucho más agua. Entonces, se realiza de manera continua en estos casos. Y también además este purgamiento, esta agua purgada, se utiliza para que trasiegue a través de intercambiadores de calor para aprovechar la energía que ya tiene consigo. Una purga insuficiente va a generar depósitos como los que mostraron los compañeros la semana pasada, los depósitos de incrustaciones que se genera cuando se depositan los carbonatos y los sulfatos de la dureza del agua en los tubos, en el lado del agua, o sea, si es pirotubular por afuera y si es acuatubular por adentro. Y una purga excesiva va a desperdiciar agua, calor y químicos, ya que van químicos para tratarlo y todo así, entonces se hace un uso de más. En una purga continua, no sé si ustedes conocen el término de vapor flash. Vapor flash es cuando se utiliza una expansión muy agresiva que va a hacer que todo el líquido se haga vapor muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, el agua caliente de la purga es agua caliente a muy alta presión y si se pasa a un tanque donde el tanque está a baja presión, se puede dar el cambio de fase por el cambio de presión y eso se llama tanque vapor flash. Y luego ese vapor se puede utilizar en procesos, eh, también como es casi como que en procesos como el que sale después de una caldera. Y si no, también se puede utilizar para calentar, digamos, intercambiador de calor para calentar el agua de alimentación. El agua de purga también se puede utilizar ya que es más alcalina y se le añade al agua de alimentación y esto va a elevar el nivel de pH, lo que evita la corrosión. La purga de superficie es crucial ya que es, digamos, justo ahí en el colector de vapor, entonces es como la que directamente va a prevenir el arrastre de depósitos a la turbina o al proceso o al sobrecalentador. Y bueno, sí, es donde hay mayor concentración de sólidos disueltos. La purga de fondo debe colocarse en el punto más bajo del espacio del agua, ya que también se puede aprovechar para que la caldera, digamos, también como una válvula de alivio, para que la caldera se pueda drenar por completo. Se debe considerar el tamaño respecto a la velocidad de descarga y los sólidos a acumular, ya que si el tubo es muy pequeño y se genera mucho sólido y el sólido crece muy rápido, se puede acumular y la puede tapar. Las purgas no pueden ir directamente a una alcantarilla o una atmósfera porque, bueno, viene siendo muy caliente, entonces hay peligro que alguien se queme y hay peligro también que se genere vapor flash sin control, ya que puede ser que la alta presión sea muchísimo más que la ambiental. Entonces, el equipo de purgamiento trasiega el agua a un tanque de purga donde se permite que se enfríe. Y bueno, normalmente el tanque de purga, espero que ahí se entiendan los gestos que estoy haciendo, pero si esto fuera el tanque, el equipo de purga va a entrar desde aquí arriba, el purgamiento,
Y como el agua al enfriarse se hace más densa, entonces lentamente el agua que está fría se va a ir reposando en el fondo y entonces la descarga de este tanque se va a colocar en el extremo opuesto, en el nivel inferior, para así asegurándose nada más con este diferencial de densidades o de presiones, eh, que salga el agua fría primero, o que nada más vaya saliendo el agua más fría posible. Respecto a las tuberías de vapor, son básicamente el sistema de abastecimiento entre la caldera y la aplicación que se está usando, sea la aplicación un proceso o una turbina. Deben tener el espesor necesario para resistir las presiones internas que me vaya a generar el fluido que se esté trasegando y la velocidad del vapor que pasa por ellas, que puede rondar los 10.000 pies por minuto. Esas tuberías deben tener un soporte adecuado, no solo como por su peso y para que estas tuberías no se pandeen, sino que sea un soporte que pueda manejar los esfuerzos provocados por la expansión y la contracción térmica, que tenga cierta flexibilidad, digamos. Deben contar con aislamiento térmico y con trampas de condensados. Bueno, aislamiento térmico para que puede ser que pase muy cerca de personas o que esté ahí yendo como por el techo, entonces para que nadie, si alguien llegara a tocar, no se quemara. Y también trampas de condensados, ya que pueden llegar a dañar, ya no la caldera, pero sí puede dañar, digamos, si después va una turbina o si en el proceso sería dañino tener condensados, entonces hay que tener esas trampas. Es un buen diseño. En un buen diseño, la caída de presión máxima en todo el sistema de tubería es alrededor de 5%. Las pérdidas en una tubería de vapor se expresa por cada 100 pies de tubo recto. Entonces, se considera aceptable 2 o 3 PSI por cada 100 pies de tubo recto. Otra consideración con respecto a las tuberías de vapor es que más arriba de 800 grados Fahrenheit se pueden dar, bueno, esto es pensando en los materiales comunes que son acero, pero eso claramente va a depender de cada material, pero sí es de esperar que para la gran mayoría de materiales, más allá de 800 grados Fahrenheit, es más probable que se den daños por fluencia lenta, fatiga, erosión y corrosión. La falla más común que se da en las tuberías de vapor es el agrietamiento en las uniones soldadas. Los sopladores de hollín son encargados de prácticamente, digamos, de mantener la eficiencia de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque el hollín, los depósitos de escoria y de ceniza son excelentes aislantes térmicos. Entonces, que se depositen no solo es suciedad eh, que se podría emitir de alguna manera por la chimenea que genere material particulado, que eso es dañino para los pulmones, sino que reducen la efectividad de la transferencia de calor. Entonces, en estos sistemas, en esos sopladores de hollín, se suele utilizar vapor que suele estar saturado o sobrecalentado, o también se utiliza aire comprimido, y en algunas ocasiones, por ejemplo, sobre todo cuando nosotros habíamos hablado que el hollín se puede generar, o la ceniza, también se puede generar ceniza volátil o ceniza de fondo. Cuando se genera ceniza de fondo, escoria, hollín y todo eso queda abajo, eh, puede que se cocine y si se termina de secar, digamos, porque eso se deposita derretido, como que se hace ahí, se cocina una masa y se puede adherir más fuertemente a las superficies. Entonces, eh, cuando son sistemas de sopladores de fondo, se puede usar agua porque facilita desprender estos depósitos. Los equipos de sopladores de hollín consisten en un tubo o un elemento que transporta el medio de limpieza adentro de la caldera, boquillas que dirijan el medio de limpieza. El medio de limpieza es, entiéndase, vapor, aire o agua, y que aumenta la velocidad de este medio.
un sistema mecánico para la inserción o rotación del tubo o elemento de transporte dentro de la caldera y un sistema de control. Entre los sopladores de hollín existen sopladores de posición fija, que no es retractable y se utiliza, digamos, en un lugar donde siempre va a haber por aquí ceniza volátil, entonces si es volátil ya se puede pensar para dónde va a ir. También existen dos tipos retractables, el corto retractable que se utiliza para limpiar las paredes del horno y largo retractable que ya tiene una mayor variedad de aplicaciones dentro de la caldera y que puede tener un recorrido de 2 a 50 pies. Están hechos los sopladores de aleaciones que resisten altas temperaturas y se pueden diseñar para varias aplicaciones utilizando diferentes contornos de boquilla. Bueno, habíamos hablado sobre las válvulas de seguridad. Ahorita vamos a hablar sobre otras válvulas o demás válvulas. Existe la válvula de no retorno, que son utilizadas cuando hay más de una caldera. Entonces, normalmente se coloca entre la caldera y la línea principal de vapor, entre cada caldera y la línea principal de vapor. Entonces, si hay dos calderas, habrían dos válvulas de no retorno. Y lo que hacen es que previenen el reflujo de vapor. Se cierra instantáneamente cuando detecta una caída de presión y se vuelve a abrir cuando la caldera alcance la presión de la línea principal de vapor. Deben ser revisadas por completo anualmente. Otra válvula sería la válvula globo, que consiste en un disco o elemento. Digamos, ese disco o elemento sería esta pieza blanca de por acá. Vamos a ver si esto me va a servir acá un segundo. El disco o elemento sería esta pieza acá y que se fuerza contra un asiento. El asiento sería esta pieza acá. Bueno, es una sola pieza, pero eso es un corte transversal, pero esto es un solo círculo, digamos, acá, un solo diámetro. Entonces, sobre esas dos piezas, funciona el mecanismo de válvula globo. Y eso se usa cuando el flujo debe ser estrangulado o restringido. Significa que aquí este vástago que tenemos acá, este por acá, ahí. Qué raro, un segundo. Ya no está pintando. Bueno, aquí está el vástago. Significa que el vástago se puede colocar a la configuración que sea necesaria. No tiene que cerrarse ni abrirse por completo. Lo bueno es que son fáciles de reparar y de reemplazar. Lo malo sería... bueno, pero yo puedo usar esto. Un segundo. El problema sería, digamos, que ven que, digamos, el fluido tendría que ir por acá y hacer este recorrido. Imagínense que esto está abierto, entonces hay una cierta distancia por acá y hace así. Entonces, este quiebre acá me va a generar muchas pérdidas por fricción y eventualmente caídas de prisión. También otra cosa que tal vez se podría entender es que, digamos, si esto estuviera completamente abierto, que es como hasta esta zona acá, el líquido nada más entraría y tendría como chance de moverse. Pero una vez que esto se empieza a cerrar, lo va a ir presionando hacia abajo y cada vez son más difíciles de cerrar. Y el otro tema en contra es que son muy fáciles de atorar. Vamos a ver si... Ok. Las válvulas con puerta es una compuerta que se retira o se coloca en el tubo y tienen por lo general forma de cuña para que entre más cerrado se sostenga más.
Se utiliza completamente cerrado, completamente abierta. Es similar a lo que habíamos conversado la semana pasada de la válvula de cierre rápido. Y bueno, requiere mucha fuerza de operar y es difícil de reparar una vez que se dañan los asientos de la compuerta. Para ambas válvulas, tanto para la globo como para la compuerta, se le puede añadir un bypass. Es decir, bypass se considera muchas veces una modificación en las válvulas. Y el bypass, por ejemplo, sería esta válvula que está acá. Segundo. Sería esta. Y lo que hace esa válvula bypass es que me va a permitir que trasiegue un poco de flujo antes que se abra la válvula. Entonces me va a nivelar las presiones, me va a generar que estén a la misma temperatura eventualmente y eso facilita el abrir de la válvula principal, sea globo o sea compuerta. La válvula check, que tiene, o sea, el mecanismo es diferente, pero es más o menos la idea de la válvula de no retorno. Se cierra con la gravedad, digamos, en el momento que haya un flujo de retorno, es decir, un flujo de retorno sería un flujo que venga, de acá, de 6, 7 para aquí. Un flujo en ese sentido me haría como que se deposite por acá y me ayude como por gravedad, digamos, a bajar y que se cierre. Cuando digamos, se diseña para que se active por presión. Entonces la presión del fluido que va por aquí arriba eventualmente tiene que ser tal que me levante el vástago. Digo, el vástago no, sino que me admite que se mueva aquí el elemento, el disco. Entonces, cuando ya viene el otro lado, se me va a cerrar. Y eso significa que me va a admitir flujo, pero en una sola dirección. Se usa mucho en la línea de alimentación de agua. Okay. Otra válvula es la que regula presión, que se activa por un resorte y reduce la alta presión, digamos, del fluido que venga y lo entrega a una presión más baja. Es fácil de limpiar y de reparar y cuando se le añade una válvula bypass, no hace falta quitarla de la línea para darle mantenimiento. Casi como que se deja todo circulando por el bypass. Respecto a la automatización de una caldera o de una planta de vapor, se implementa equipo adicional que me va a aportar a la seguridad, a la fiabilidad, que no sé si están familiarizados con el concepto, pero es muy similar a confianza, digamos, a la confianza que yo le puedo tener un equipo para que no me falle. Eficiencia y facilidad de operación de una caldera. Existen distintos instrumentos que generan registros gráficos, digamos, todos los sensores, todos los sensores de control también se pueden intervenir para que esa información más bien se registre y se grafique. Como la corriente, pero recordemos que esta corriente es la corriente de aire, presión, temperatura, análisis del gas combustible, velocidad de ventiladores, flujo de agua y flujo de vapor, entre otros. Se necesita un indicador de corriente en el horno, preferiblemente también en otros puntos de la caldera, digamos como parte de este proceso de automatización. Se requeriría también un indicador de presión en la línea de vapor y en la línea de agua. Temperatura en vapor, agua, gas combustible, aire, combustible, entre otros. Recuerden que todos estos me van a afectar la eficiencia de la combustión y eventualmente la eficiencia de la caldera. Y también se suele instalar opacímetros, que opacímetros lo que hacen es medir la cantidad de hollín que hay en los productos de combustión. Recordemos que hollín atrapa carbono no quemado. Y analizadores de emisiones.
Bueno, el hollín también atrapa todas las emisiones. No se sabe entonces cuántas son las emisiones, pero sí se sabe cuánto, cuánto podría haber. Y también el hollín es una medición de qué tan completa es la combustión. Esos sistemas facilitan el control, registros y detección de posibles zonas de falla. Facilitan además determinar si el proceso se está llevando a cabo de la mejor manera y con la mejor eficiencia posible. Y entre estos sistemas hay varias maneras en las que pueden funcionar. On-off, que es un cambio activo, digamos, de la entrega de combustible y la balance de corriente, no es realmente eficiente. Un control por posicionamiento, donde hay un control maestro de presión que activa amortiguadores para variar primero el flujo de gas combustible y el aire. Posteriormente también podría controlar, al igual que el control on-off, la entrada de combustible. Y por último, un control por medición, que se usa cuando hay un amplio rango de entrada de calor y combustible en la operación. Se mide el combustible y el aire, manteniendo el mejor radio posible según diseño y pruebas. Cuando una caldera va a operar por primera vez o después de algún tiempo, la operación y el mantenimiento en general va a depender del tamaño, tipo de combustible, equipo asociado y demás, pero sí se pueden como generalizar en cierta manera para toda caldera ciertos lineamientos. Lo primero sería realizar una prueba hidrostática, que ya hemos conversado la semana pasada, que eso se hace con agua. Y ya tengo el dato exacto. Esto se hace hasta alcanzar una presión 1.5 veces la presión de operación. Me parece que la semana pasada yo dije 1.25, pero no, es 1.5. El agua que se utiliza, recuerden que esta agua va a pasar por todo lado, digamos, por donde pasaría el vapor, pero también por donde pasarían los gases a cierta presión. Entonces, el agua tiene que ser desmineralizada y desairada para evitar corrosión, incrustaciones. Así la caldera puede empezar casi como nueva. Además de esta prueba hidrostática, se tiene que verificar la instalación de los fluxes o, bueno, los tubos de la caldera. Se debe verificar las soldaduras, el estado de las válvulas, que si están abiertas o cerradas, y requerimientos adicionales del código ASME. Las calderas nuevas acumulan aceite y grasa cuando están despachándose y por lo tanto se deben primero limpiar con detergente alcalino. Cuando la caldera arranca, primero se tiene que hacer, esto es más que nada para calderas nuevas también, porque en otras calderas, fijo, ya tienen los ajustes, pero en una caldera nueva primero se tiene que arrancar con una operación manual y así ajustar todos los controles a las condiciones específicas de operación. Llenar la caldera, primero se tiene que hacer a un nivel inferior de agua. Esto porque una vez que se empieza a calentar, se va a expandir un poco y el nivel va a ser un poquito más alto. Entonces, ya cuando se alcance la separación agua-vapor, el nivel va a ser más alto del que estaba empezando porque parte del agua se expandió. Cuando se hace este relleno, el nivel inferior del agua, hay que revisar el funcionamiento de los sistemas de purga. Se tiene que asegurar que no haya nada de agua en la línea de vapor y que cuando inicie la combustión de una taza, cuando se inicie la combustión, esa tiene que ser en una taza tal que se dure al menos 45 minutos. Esos 45 minutos en una caldera pequeña. En una caldera grande puede ser hasta 2 horas y media. Entonces, la idea es que la combustión vaya a tal ritmo a que la presión de operación se alcance en ese plazo determinado. Y esto para que todo se vaya acomodando, se vaya expandiendo de una manera que no se generen esfuerzos muy, muy repentinos. Respecto a sobre ya la operación, básicamente en una caldera hay una entrada, que hay una entrada de combustible, aire y agua, y la descarga sería vapor, residuos y el agua purgada. Todas esas sustancias deben fluir en una proporción adecuada, todas, para mantener la presión de vapor requerida.
También se debe operar en función de las emisiones, recuerdo el control de emisiones, y estas funciones son en su mayoría automáticas, pero al igual como habíamos comentado antes con el control de nivel, no significa que se releva la responsabilidad del personal encargado de la operación. Específicamente sobre el control de la combustión, si hay una caída de presión, se necesita más combustible. Si hay un aumento de presión, se necesita menos combustible. Y cuando se está manejando combustible sólido, hay que considerar la configuración del fogón. Y con los combustibles en suspensión, como fue el óleo, gas natural, carbón pulverizado, eh, la forma de la llama es lo que hay que vigilar. Un segundo. Ok. Bueno, continuando sobre el control de la combustión, el personal puede conocer el estado de la combustión, digamos, entonces hay que también instalar estos mecanismos con la diferencia de corriente, con el análisis del gas combustible, con la apariencia de la llama, con la cantidad de humo que se está emitiendo. Bueno, también se puede hacer, digamos, leyendo la opacidad y con la acumulación de escoria. Cada vez que se cambie la tasa de combustible, hay que cambiar consecuentemente la tasa de aire. Respecto al manejo de cenizas, se remueven como líquido derretido o en estado sólido con sopladores de hollín, como comentamos. La operación, digamos, si no fuera gas natural, va a producir ceniza, entonces tiene que ser en conformidad con el diseño del equipo. El mayor problema es la acumulación de ceniza en las superficies de calentamiento, como hemos discutido. Y bueno, la ceniza se puede liberar en líquido derretido o en estado pegajoso. Si se deja secar, se adhiere fácilmente a una superficie. Y por último, la acumulación genera una reducción en la transferencia de calor y aumenta la temperatura del gas combustible al salir del horno. Sobre el suministro de agua y alimentación, es el aspecto más importante en la operación de una caldera. Se considera la calidad del agua, la fuente del agua, las bombas utilizadas, los reguladores, las válvulas y equipos de alimentación auxiliares, es decir, como desde otra fuente. El agua absorbe más calor que cualquier otra sustancia para aumentar de temperatura y por lo tanto tiene una capacidad muy grande de transportar calor. El agua, digamos, dependiendo de dónde se tome, de cuál sea la fuente, puede ser muy diferente al agua de otra fuente. Y esto porque puede tener diferentes impurezas y residuos. Por lo tanto, hay que uniformar el agua de alimentación y por lo mismo el tratamiento de agua es un factor clave para el funcionamiento de una caldera. La operación debe suplir en la cantidad, la operación de agua se tiene que suplir en la cantidad requerida para reemplazar el agua que se está evaporando al mismo ritmo. El monitoreo debe incluir, digamos, el nivel del agua, el estado de los suavizadores, la temperatura y la presión. Es preferible utilizar agua caliente para alimentar la caldera a la temperatura y en este caso entonces se hace a la temperatura máxima para los equipos que manejan su trasiego, digamos, la temperatura máxima que puede manejar la bomba o que puede manejar las válvulas. Y ahora, bueno, eso es todo un dilema sobre el suministro de agua y alimentación, que el control tiene que ser es delicado. ¿Por qué? Porque se puede dar el siguiente panorama. Cuando el nivel de agua disminuye, se tiende a pensar que hay que añadir agua, pero tal vez se tiende a pensar que hay que añadir agua como en igual cantidad o en igual parte. Pero añadir agua a baja temperatura condensa las burbujas de vapor. Entonces, cuando se condensan las burbujas de vapor, todo el sistema, bueno, todo el fluido que estaba dentro va a disminuir su densidad. Y eso es importante porque también disminuye
el volumen. Esto disminuye el volumen de vapor y disminuye aún más el nivel del agua, por lo que se piensa que hay que agregar aún más agua. Cuando ya se restablece el radio entre aguas y burbujas de vapor, es decir, cuando ya está evaporando al mismo ritmo, el nivel de agua va a ser muy alto. Y esto me va a generar entonces un ciclo vicioso donde el nivel del agua va a alternar muy rápido entre muy alto y muy bajo. Para manejar todo eso, entonces se utilizan reguladores de 2 o 3 elementos que activan la válvula de control de flujo de agua alimentación. De 2 elementos, compara el nivel de agua en el colector de vapor y el flujo de vapor. Y de 3 elementos mide el nivel en el colector de vapor, el flujo de vapor y el flujo de agua de alimentación. El buen control evita depósitos de impureza y corrosión, daño prematuro a la caldera y sus componentes y daño a los componentes y que se genere también arrastre excesivo, bueno, evita el arrastre excesivo de impurezas. Cuando el agua es dura, se generan incrustaciones. De hecho, aquí podemos apreciar aquí con estas líneas blancas incrustaciones sólidas de los carbonatos. La incrustación por carbonato se conoce como incrustación tiza o incrustación suave. Y cuando se genera por los sulfatos es densa o incrustación fuerte. Y bueno, con todo esto la corrosión se acelera como resultado de agua de baja alcalinidad y presencia de oxígeno. Entonces, cuando ya hay fugas y así. La eficiencia de la caldera se puede interpretar de esta manera. El uso, digamos, se interpreta con esta expresión. Esto es una aproximación donde consideramos el flujo de vapor, el flujo de combustible y el poder calorífico del combustible. Entonces vamos a hacer este ejercicio bien rápido. No sé si me podrán ayudar con esos valores, sus valores de, ¿cómo se llama? De entalpías. Entonces vamos a poner aquí una en blanco. Están diciendo que la eficiencia de la caldera, vamos a poner por acá. ¿Cómo que se pegó? A ver. La eficiencia de la caldera va a ser igual a el flujo de vapor por la diferencia de entalpías entre el flujo de combustible por su poder calorífico por 100. Entonces tenemos que, las entalpías que tenemos que averiguar sería entonces Hg a, vamos a ver qué nos dice que a 150 psig, que eso sería entonces 14,7, sería básicamente 164,7 psia. Tenemos HF, que es a 220 grados Fahrenheit. Eso es igual, bueno, lo que hay que averiguar, eso también hay que averiguar acá. Y bueno, los otros datos, por ahí los tenemos. Entonces, CANC es igual a flujo de combustible, 4.880 libras de carbón. Y ese carbón tiene un calor calorífico de 3, tiene un poder calorífico de 13.700. Y por aquí tenemos el flujo de vapor, que es 50.000. Y necesito que alguien me ayude con las entalpías.
Sí, bueno, profe, que hay que interpolar en la HG. Claro. La HG, si no me equivoco, me dio 1195.9. 1195.9. Creo que la HF es 188.28. 188.28. Creo. Si alguien lo puede confirmar, digamos. Sí, sí, correcto, sí. Ok. Ok, buenísimo. Entonces esto nos quedaría así. Y faltaría que alguien me ayude con esta operación. Eso por 100, para que dé porcentaje. Me dio 7.53. 7. Muy bajo, no sé. Si alguien... No, debería ser 75.30. Ah, 75. ok, sí, sí. Lo que, Perdón, sí, sí, sí. 75.35. Sí. ajá. Ok, muy bien. Ok, entonces ahí está esa. Recuerden que esto es una aproximación que podrían eventualmente utilizar, pero es bastante cruda. Hay lineamientos de la ASME para calcular la eficiencia de una caldera, que ya los vamos a comentar. Escuche, porque eso no me tiró a la presentación donde estaba. Ok. Entonces, bueno, según lo que plantea ASME, se contempla el calor de entrada y la salida deseada de vapor a cierta presión y temperatura, pero para eso hay que contemplar todas esas pérdidas. Entonces hay que contemplar pérdidas por humedad, formación de agua en la combustión. Recuerden que agua idealmente es un producto de la combustión. Pérdidas por la humedad en el aire cuando esté dentro de la combustión. Pérdidas en el calor transportado del gas combustible a la chimenea, pérdidas por el carbón no quemado atrapado en la ceniza o en el hollín, y pérdidas por radiación de calor, fugas y otras pérdidas no contempladas. La eficiencia en la caldera varía mucho con la capacidad a la que se está utilizando. Es como esto que me imagino que ustedes han visto con los motores eléctricos. El motor eléctrico, muchas veces, si no se usa a plena capacidad, su eficiencia baja también considerablemente. Hay una curva de eficiencia de acuerdo a la capacidad que se está empleando el motor, y esto sucede lo mismo con las calderas. Y bueno, por último, otro factor de la operación normal es el aislamiento, que provee protección al personal y promueve el confinamiento del calor. Bueno, aquí nada más un pequeño paréntesis sobre las características de operación con lecho fluido. Nosotros estas calderas las mencioné ligeramente al principio. Cada vez se usan más porque son bastante versátiles con los combustibles que puede operar. Pero bueno, ahí nada más queda como para que se den por enterados, ya que me imagino que con los proyectos se van a hacer expertos en calderas pirotobulares. Pero bueno, respecto a las calderas de operación con lecho fluido, lo que operan es con combustibles de desecho, y lo hacen de cierta manera que manejan muy bien lo que ellos generan, los posibles depósitos y escorias que pueden generar. Entonces no incurren en altos
costos de limpieza. El lecho se compone en dos partes, un lecho denso y un lecho diluido, que se da por un cambio de fase o un cambio de densidad en las partículas. El lecho fluido circulante se utiliza, bueno, como los fogones. Nosotros habíamos visto que hay unos fogones que se mueven o parrillas que se mueven. O sea, como que hay un entra y sale el combustible, por ejemplo. Entonces, sobre el lecho fluido circulante, que sería con este tipo de quemado, las características más importantes es el inventario del lecho, digamos, cuánto lecho fluido hay, como es casi un dimensionamiento del lecho, la distribución del material en el lecho. Recuerden que es material muchas veces de desecho, entonces se puede disponer de manera no uniforme. Y la tasa de circulación en el lecho, digamos, qué tan rápido se está moviendo el lecho. Afectan, bueno, esas características van a afectar después la transferencia de calor, la eficiencia de combustión, la absorción del horno y control de dióxido de azufre. El control requiere conocer la caída de presión en el horno a través del lecho. Y para eso también se requiere conocer la temperatura del lecho y la temperatura de salida del gas combustible del horno. Y bueno, con lecho fluido circulante tiene una particularidad que requiere una entrada de aire terciario, porque hay una entrada en el lecho denso y otra en el lecho fluido, y finalmente cuando ya está como combustionando en el aire, digamos, ya para alimentar la llama que se está generando o el gas combustible. También existe el lecho de fluido burbujeante, donde es estático. También aquí se requiere analizar el inventario del lecho, la distribución, el tamaño del lecho, ya que este va a tener, en lugar de estar controlando qué tanto se mueve, se va a controlar la altura que va a tener el lecho, ya que está en un solo lugar, y el drenaje del lecho. La eficiencia depende de la altura del lecho y esa se puede utilizar para controlar la temperatura. El control requiere conocer la caída de presión a través del horno y la temperatura del lecho. Y la altura se puede controlar finalmente con agregar material, agregar más combustible o con el sistema de drenaje. Y bueno, ya para cerrar el día de hoy, bueno, es la última sección de la presentación, todavía queda bastantillo. Bueno, para estos 10 minutos, vamos a hablar sobre las bombas. Esto ya se sale como un poquito, pero igual es bastante útil para el tema, para el curso. Me imagino que ya han visto un poco de bombas en máquinas hidráulicas o algo por ahí, tuvieron que ya estar enterados. No sé qué tanto manejan. ¿Cómo están por ahí con el tema de bombas? Estamos viendo centrífugas, ¿verdad? Ok, sí. Sí, correcto. Sí, centrífugas. Bueno, está bueno que vean centrífugas a fondo porque son, digamos que son las más populares. Pero entonces aquí esto les va a servir porque vamos a hacer como un repaso a grandes rasgos de las generalidades de una bomba. Les han hablado de, bueno, sí, yo me imagino que sí, les han hablado de NPSH. Sí, requerido y Ok, disponible. perfecto. Entonces ya están enterados. Bueno, sobre las bombas, existen para todo tipo de aplicación. El aumento en el tamaño de calderas ha requerido cada vez bombas más grandes y potentes y que puedan entregar presiones supercríticas de 3200 psi. La gran mayoría de plantas de vapor, o sea, no solo, o sea, estamos pensando de caldera y turbina y condensador y todo, requieren mínimo 3 tipos de bombas. Una bomba de condensados que transfiere agua del condensador a los calentadores de agua de alimentación a baja presión, para un proceso, digamos, de regeneración sería. Una bomba de alimentación de la caldera transfiere agua de los calentadores a baja presión a los calentadores de alta presión y a los economizadores o el colector de vapor. Y una bomba de agua circulatoria, que es la bomba de agua de enfriamiento, básicamente, que eso se puede utilizar en las paredes del horno. Y también se puede utilizar en el condensador, entonces facilita la condensación después de la turbina.
Las bombas se pueden clasificar de varias maneras. Entonces, existen dos clasificaciones más generales. Las dinámicas, donde se añade energía de forma continua, y dentro de las dinámicas encontramos las bombas centrífugas y las bombas de desplazamiento, que se añade energía de forma periódica, y ahí encontramos las reciprocantes y las rotatorias. Las bombas reciprocantes son sencillas y baratas y son utilizadas en plantas o calderas pequeñas. Las bombas rotatorias se prefieren para trasegar aceite y lubricantes. Y las bombas centrífugas se pueden utilizar en una grandísima variedad de aplicaciones y a diferentes capacidades. Son las más versátiles. La generación de presión de la bomba o la cabeza dinámica total, vamos a entender, o sea, como que cabeza se puede entender como desde presión, porque va a tener unidades de presión, pero cabeza se habla de la energía que requiere la bomba, o requiere levantar la bomba o introducir la bomba de energía, pero se va a expresar en valores de presión. Entonces por eso es que se conoce como cabeza, porque se relaciona con el concepto de cabeza de agua o columna de agua. Se compone la cabeza de una bomba, se compone la cabeza estática total de la sección, presión en el punto de descarga y la pérdida en las tuberías. De las bombas reciprocantes existen dos tipos. El primero es de potencia, que el mecanismo es activado por un elemento que nos parte la bomba, es decir, conectado a un motor o a una caja de transmisión, y se suele utilizar para una gran variedad de fluidos. Estos corrosivos y viscosos particularmente los maneja muy bien. Por lo tanto, es preferida para el tratamiento de agua y para la purga. Entonces, por ahí van a pasar las incrustaciones o el óxido. Se transforma movimiento rotacional en movimiento reciprocante. Esto normalmente sería con un mecanismo biela, manivela, corredera, y se utilizan para flujos bajos y altas cabezas de presión. Las otras válvulas reciprocantes, que son las válvulas de vacío, se utilizan para la remoción de aire que se filtra en un condensador, lo que aumenta la eficiencia de la planta. Maneja una combinación de agua-vapor y son esencialmente un compresor. Porque manejan, digamos, esta mezcla. Succionan a baja presión, comprimen a una alta presión y por lo general descargan en la atmósfera. Y bueno, aquí tenemos válvulas rotatorias que tenemos. No, aquí están, válvulas rotatorias, sí, ya me había perdido esta diapositiva. También son bombas de desplazamiento positivo, confina el fluido y lo empuja por una carcasa y lo expulsa. A diferencia de las bombas reciprocantes, descarga un flujo continuo. Existen bombas de engranaje, como esta por acá, bombas de paletas, como esta aquí arriba, y de tornillo, que me parece que no encontré de tornillo. No, estas son de tornillo, perdón. Y en una planta se utilizan normalmente, bueno, eso estaba mencionado previamente, para el manejo de aceites y lubricantes. Entonces aquí tenemos el funcionamiento de estas dos. Vean que aquí entonces se va comprimiendo por la acción del tornillo el líquido o el fluido, y aquí lo que hacen las paletas es que si prestan atención, el espacio o el volumen se va a ir reduciendo hasta que llega al final. Entonces, esta compresión es lo que me va a elevar la presión en las paletas. Y por último, existen las bombas centrífugas, que, bueno, dependen de una fuerza centrífuga y la rotación de un impulsor, que el impulsor va a ser ya el instrumento que tiene los álabes, por ejemplo. Pero no necesariamente pueden ser álabes, algunas veces son como un disco. Eso puede variar. Tienen una sección rotativa, que es el impulsor, y una sección estacionaria, ya que la carcasa en sí o la voluta tiene una acción directa sobre todo el mecanismo. El impulsor va a convertir la energía rotacional o la energía de transmisión que se está generando ahí en energía cinética, digamos, va a ser la energía rotacional y le va a proveer energía cinética a las partículas que se mueven a lo largo del impulsor. Cuando las partículas salen del impulsor, se van a confinar en la voluta o en la carcasa de la bomba,
y eso va a generar que esta energía cinética se me convierta en presión. Dependiendo del ingreso del fluido y también de la salida, pueden ser radiales, es decir, como que estén los álabes de la bomba y entren y salgan, digamos, en dirección con los álabes. Pueden ser axiales, que entran por el eje y salen por el álabe, o pueden ser mixtos, de flujo mixto. Se pueden clasificar en verticales o horizontales. Eso tiene que ser horizontales. Segundo. Y también se pueden clasificar por succión sencilla o doble. Digamos, yo tengo una bomba y tengo el impulsor. Succión sencilla sería que nada más entre a un lado del agua. Digamos, aquí está el impulsor moviéndose. Succión sencilla es que nada más entre a un lado. Y succión doble sería que puede entrar de los dos lados del impulsor. Y también por su cantidad de etapas, es decir, aquí tenemos varios impulsores, entonces este levanta un poco la presión y pasa al siguiente impulsor, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces, digamos, esta bomba que tenemos acá es una bomba vertical de 5 etapas. Y tengo entendido que el flujo sería flujo axial, porque se va moviendo a lo largo de este eje. Todos estos mecanismos requieren sellos mecánicos de calidad que se puedan mantener sin necesidad de desmantelar la bomba. Bueno, y aquí tenemos un poco más de cerca una bomba centrífuga. Vemos que aquí el agua, esta sería la succión por acá, esta succión sería entonces axial, y bueno, eso sería horizontal por cómo está acostado el eje. Y bueno, aquí está el impulsor y por aquí sale la descarga. Y todo esto, la carcasa, la voluta, tiene un papel importante. Respecto a las bombas en general, se deben considerar la hidráulica o la manera en que se trasiega el fluido, la densidad y la gravedad específica, la presión que genera la bomba, la cabeza, es decir, el trabajo necesario para realizar, la fricción de la tubería, la presión de vapor, esto va más de lleno con lo que es el NPSH, y también la cavitación o generación de burbujas de vapor en la succión que erosionan los álabes o paletas o engranaje de la bomba. Las bombas deben superar el NPSH, el cual es la presión o energía necesaria para superar la presión de succión, y se compara el NPSH, la instalación, digamos, se compara cuánta presión hay que succionar considerando la tubería que hay desde la fuente o sea, hay que considerar la presión ambiental, la tubería desde la fuente hasta la bomba, y esa presión se tiene que suplir, digamos, con el NPSH de la bomba, que eso es un dato de fábrica. Y bueno, para seleccionar una bomba se debe considerar el tipo de líquido, es decir, su salinidad, temperatura, viscosidad, dureza, densidad, sólidos en suspensión, pH y otros análisis químicos y otros, capacidad, condiciones de succión y descarga, requerimientos de trabajo, arreglo, que si es horizontal o vertical, la transmisión, que si es por motor o turbina. Digamos, recuerden que en los que nosotros habíamos visto en ranking y todo eso, la misma turbina accionada a la bomba de la planta, y el espacio y las condiciones de instalación. Y este fue el material de apoyo. Entonces, Woodruff, capítulo 6, 1 al 11, 7, 1, 3 y 8, 4 días. Y imagínense, bueno, la sección 1 y luego brinco la 4 y la 10. Pucha, creo que me hizo falta. Yo les había estado poniendo diapositivas de conclusión, que a mí me había gustado mucho la idea, y creo que me hizo falta ponerlas en esta. Ahora las agrego. Bueno, no sé si hay alguna duda o consulta. Y respecto a esto, si no me lo comunican en este momento. Ya está la tarea. La tarea es entregar a la próxima semana. Bueno, al menos así lo teníamos en el cronograma. Si hace falta hacer un cambio o algo así, me lo comunican. Yo durante el fin de semana voy a hacer finalmente el video de AutoCAD. Nada más es muy sencillo. Yo supongo que ustedes, el diseño va a ser algo sencillo, que tubos, no creo que tengan que usar herramientas muy complicadas de AutoCAD.
Si no conocen AutoCAD del todo o dibujo técnico, me lo comuniquen y yo tal vez trato de hacer una pequeña introducción, de hacer líneas y hacer curvas en AutoCAD. Si no, paso adelante a lo que es el uso de bloques y el cajetín y el espacio papel para imprimir y que seleccionen el tipo de papel y todo eso. No el tipo de papel, tal vez el tamaño de papel. Adelante, Gabriel. Sí, profe, yo tengo una consulta sobre, sobre el plano, más que todo. Ujú. ¿Qué tipo de plano es o las ilustraciones? Porque he estado viendo planos ahí y de las tuberías y todo lo que lleva a la caldera, pero ahí no sé cómo es el que usted quiere. Entonces no sé si usted nos puede mostrar como un ejemplo o algo así. Sí, Y también tengo una duda sobre el mini proyecto, no sé si lo dejamos al final. sí, tal vez el mini proyecto la podríamos dejar tal vez al final, porque tal vez pueda ser como muy pertinente al tema de ustedes. Y sobre el plano, lo que yo busco más que nada es que se manejen con la idea de presentar y de imprimir, digamos, planos. Bueno, que no van a imprimir, pero casi que van a hacer todo el ejercicio. El plano tiene que ser relativamente sencillo. Tiene que ser el cuarto de calderas, entonces tiene que limitar, digamos, por ejemplo, dónde va a estar la caldera, tal vez el espacio que tenga alrededor, para que se le pueda dar mantenimiento y así, dónde va a estar el cuarto de control y también, digamos, considerar eh, por dónde va a entrar el agua de alimentación, por dónde va a salir el vapor, la purga, todo eso que hemos hablado hoy. Ahí vimos nosotros que una caldera tiene 3 fluidos de entrada y 3 fluidos de descarga. Entonces ya pueden ir como contemplando o tener previsto todos los flujos o tuberías que hay que tener. No me voy a fijar, digamos, que si tienen, eso tal vez lo pueden ir a comprobar más tarde, digamos, como existen guías que, digamos, de dibujo técnico, entonces ustedes pueden poner ahí una simbología, como esto va a ser una válvula check, y ponen válvulas check y todo eso, pero eso no lo vamos a contemplar todavía. Ahorita lo que más me interesaría simplemente sería que tengan la disposición del cuarto, donde va a estar la caldera, cuarto de control, las tuberías de los flujos, de los 6 flujos que hemos hablado, y eso sería básicamente. Luego, también pueden contemplar, pero eso ya depender de cada grupo, de cómo va a ser la tubería ya para la aplicación. Eh, pero sí, digamos, parte del proyecto es tal vez que cada uno se vaya, bueno, cada grupo se vaya especializando como en la sección que más le llame la atención. Digamos, tal vez puede ser que un grupo tenga un cálculo de eficiencia y de capacidad de la caldera buenísimo, con todas las superficies de calentamiento y así. Y puede ser más bien que un grupo tenga una planificación de mantenimiento genial y que otro grupo les haya gustado más por otro lado y hayan calculado muy bien la entrega del vapor a la aplicación con las pérdidas y todo eso. Entonces, digamos que el proyecto pueden ser 3 proyectos bastante diferentes, siempre como contemplando cada una de las secciones, pero tienen la libertad como de desarrollarse en la que más se sientan cómodos, en la que más les gustaría aprender. Pero bueno, ahí ya me fui un poco ya me salí de la pregunta, pero con el plano sería la disposición del cuarto y tal vez las tuberías o las previstas para manejar los flujos esenciales que tiene una caldera. Eso y el cajetín, que yo creo que eso ya sería más que suficiente. Listo, gracias. Bien. Ok, estaba con eso. Lo otro era, bueno, la tarea, que ahí está en mediación, en el documento con el que tienen que hacer la tarea y está para entregar el próximo jueves a medianoche. Y luego de eso vamos a tener el parcial. Bueno, eso tal vez lo podemos ver la otra semana, pero yo creo que ya vimos toda la materia del parcial.
Vimos que de ejercicios realmente sería como lo del quiz y tal vez lo otro que habíamos hablado de la capacidad de la caldera y digamos, si van a poner economizadores, qué tanto tuvo economizador. Entonces ahí hicimos el ejercicio de transferencia de calor por área. Entonces, seguramente entra un ejercicio así, pero eso sería lo más que entre. Entonces, la cosa era que yo no sé si ameritaba una clase de repaso práctica para este examen. Y si no la amerita, yo pasaría de una vez a revisar el tema 7 para ver si nos ponemos al día. Entonces, eso era nada más algo que quería comentar. Y sí, el examen lo haríamos el 6 de noviembre, el viernes sería, ¿verdad? De esa semana, la semana 13. Pero bueno, eso lo estoy proponiendo porque siempre les ha gustado hacer examen. Bueno, esta vez les ha gustado hacer examen viernes. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar así. Si no, ahí lo vamos hablando. Y sí, yo creo que eso es lo más próximo que tenemos. Comentarios, dudas, sugerencias. Si se me olvidó algo que comentar. Pero una pregunta. Sí. ¿Cómo va Alonso con el proyecto? Eh, yo creo que ya les aceptaron el contrato porque eso es una licitación pública, digamos, es a concurso abierto. Y yo creo que ya lo ganaron y ahí están diseñando. Ahorita ellos también se han metido, manejan una cartera de varios proyectos, pero no sé, podría preguntarle un día de estos que si han logrado avanzar más. Él sí me contó que habían ganado el concurso y todo eso, pero hay que ver en qué para. Digo que sería muy chida como, oye, que nos comente cómo va con el proyecto y así agarrar volados al de nosotros, porque me imagino que preguntarle cosillas, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarle, porque aún, yo sé que vimos un poco en la clase, pero aún no me queda claro qué aspecto yo utilizo para seleccionar una válvula. ¿Sí me explico? Que yo Para, ajá, sí, digamos que sí, hasta qué punto voy a seleccionar esa válvula y cuáles son los criterios para yo seleccionarla. sí, digamos, ahí muchas veces, bueno, por la aplicación, sí hay muchas que se pueden definir, digamos, la check y la de no retorno tienen cosas muy rígidas. También la válvula globo, eh, que la válvula globo va para regular flujo, que la válvula compuerta no. Entonces yo creo que tal vez sí hay información, tal vez no muy detallada, pero sí hay definición como para ir definiendo a grandes rasgos las válvulas que se pueden escoger. En todo caso, digamos, la idea mía con estas clases, ven que es que, digamos, cada tema podría ser, yo creo que cada tema podría ser un curso. Entonces, ahí cualquier cosa, si necesitan más información detallada sobre algún tema en particular, me lo consultan y lo podemos ahí revisar con la literatura. Recuerden que no solo está el Woodruff, sino hay otros 3 libros de vapor. Hay uno de los que yo les compartí, bueno, no sé si sí, yo creo que los puse en mediación, yo no me acuerdo, pero yo creo que sí les compartí toda la bibliografía, que es así ya casi que un recetario de cómo operar una caldera y así. Entonces ahí sí seguro se encuentra una información más detallada, pero habría que revisarla. Pero a grandes rasgos, están las válvulas de seguridad, que ahí pueden escoger, digamos, por aspectos económicos, con qué mecanismo van a funcionar. Ya se sabe, digamos, cuántas válvulas de seguridad tienen que haber, si por la configuración que tiene la caldera, que si tiene recalentador o si tiene sobrecalentador y eso, o la cantidad de vapor que tenga. Y respecto a los otros flujos, en la línea de vapor, se tienen que asegurar que sean de un solo sentido. Si se comparten más calderas a una misma línea de vapor, hay que poner válvulas de no retorno. Para un solo flujo, se aseguren que sean check. Y para el tema
de regulación tienen que ser, pueden utilizar válvulas globo o predominan las válvulas globo. También existen otras como mariposa y así que también pueden regular, pero eso va a depender mucho, digamos, del flujo que manejen. Recuerden que una válvula globo genera muchas pérdidas, entonces por ahí tal vez podrían argumentar utilizar otra, pero eventualmente, digamos, es cuestiones económicas y de diseño, digamos, si solo puedo tener si solo puedo pagar esta válvula globo, ok, entonces ¿cuántas pérdidas me va a generar esto? Y así. Entonces, tal vez ya como con más detalle lo podemos discutir por aparte, pero yo creo que sí hay, o sea, tal vez sería como repasar un poco lo que vimos hoy, pero yo creo que sí hay bastante información como para ir seleccionando a grandes rasgos. Bro, y de la parte de dimensionamiento de tuberías, este libro del Cyrox o algo así, Ajá. ajá, yo me imagino que esos son parámetros para calderas de esa compañía, o sirven para cualquiera. Sí y no. Digamos, Alonso usaba ese libro para otras cosas, digamos, como para otras marcas, pero al final, fíjense que o sea, son ecuaciones de diseño, entonces es eso aquello que hemos hablado, que son ecuaciones empíricas, entonces dentro de una compañía u otra no van a cambiar mucho, porque ya son prácticas que se vienen haciendo por mucho tiempo. Entonces, por ahí van. Igual me parece que esas de Espada y Arco están basadas en Darcy Williams. Entonces, por ahí va la cosa. Digamos, sí podría utilizarlas, tal vez sin cuidado de la marca. Yo la verdad tengo miedo, profe, porque esto es muchos detalles, pero muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, yo estaba pensando, ¿verdad? Que digamos, como digamos, en nuestro sistema de gas, tengo los dos tanques o uno de gas licuado de petróleo, y y esa parte de la tubería hacia que alimenta la caldera, de cómo hago esa parte, ¿verdad? Porque digamos, de con qué para. El trasiego del combustible. Ajá. Y tendría que ser con una bomba que maneje, eh, o un compresor que maneje combustible. Pero es que, por ejemplo, cuando yo vi el gas licuado de petróleo, yo no vi bombas en ningún lado, pero se le manejó como, ellos me dijeron que era, bueno, tal vez sí sea una bomba, un tren de gas. Voy a buscar sobre eso. Sí, sí, porque Ujú. yo no creo que sea así como que se lo echen. No, pero es por presión, juegan con las presiones. Sí, pero entonces Ajá, tienen que jugar con la presión a la que está almacenado el tanque. ajá, Entonces, más bien, ahí yo pensaría que cuando lo llenan el tanque, lo llenan con una bomba o con un compresor. Entonces, más bien, o sea, tiene que ver, pero tal vez no, o sea, puede haber, lo que estoy pensando es que puede ser que no esté presente en la disposición de toda la planta porque ya viene presurizado de antes. sí, yo sé que, Puede ser. digamos, que había un tren de gas ahí, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahí yo me puse a revisar y era como un montón de válvulas ahí, básicamente. Ujú. Pero no vi una bomba como tal, entonces por eso es que, ya que eso es el puro inicio, entonces es lo que yo ya tengo miedo de acá. Porque ya sí, hay muchas cosas que hay que considerar en esa hora de la caldera. Sí, sí, hay que considerar muchas cosas, pero igual, digamos, por eso mismo está digamos, la libertad del proyecto en que se pueden concentrar más en ciertas partes que en otras, dependiendo de lo que quieran aprender. Si usted quiere aprender, digamos, de todo eso, que me parece buenísimo, como el gran detalle, las tuberías, porque siento que la ha agarrado por ahí, y eso está genial. Ahí con el gas, ahí sí estoy extrañado, pero yo me imagino que es que los tanques están presurizados. Yo Yo no sé. seguí esa tubería, ¿verdad? Entonces Ujú, estaban los dos tanques, se unían,
en una válvula que tenía un sensor. Esa tubería seguía, color amarillo, y luego pasaba por un tren de gas. Y ese tren de gas tenía varias válvulas, tenía manómetros, pero yo no vi una bomba. Yo solo vi dos válvulas, unos filtros, algunas conexiones, manómetros, pero no vi bomba. Entonces yo, interesante, ¿cómo Sí, funciona está eso? interesante. Y nosotros no hemos visto todavía el suministro de un combustible, o sea, el suministro de un combustible del gas, o sea, ya vimos gas combustible, pero no, ya vimos gas natural, pero no vimos con detalle el suministro. Tal vez yo creo que combustible sólido con el fogón y todo eso sí lo vimos con un poco más de lleno. Ahí yo pensaría que es a presión, al igual como el gas lo venden en tanque, y en lo que se va vaciando va cayendo la presión. Entonces yo pensaría que ese sería usted menciona que habían manómetros, entonces por ahí debería ir la función de todo el asunto. Y había manómetros como en una T, digamos así, que unía los dos tanques, Ujú. y habían dos manómetros, uno como en la entrada y uno en la salida de ese tren de gas, pero nunca vi una bomba. Entonces yo dije, y las tuberías cambiaban de grosor, digamos, en la T era como más delgadito y luego ya aumentaba el grosor. Entonces yo digo, están jugando con las presiones, ¿verdad? Sí, Pero a través de válvulas, pero no sé la verdad. Y yo me puse a pensar eso, si uno diseña toda esa vara, uno igual, usted le compra el gas a alguien, pues tiene que decirle cómo tiene que ser, a qué presión tiene que llegar la caldera, ¿verdad? También para que funcione bien. Pienso yo, ¿verdad? No sé, tengo que investigar eso. sí, sí, ahí yo pensaría que, bueno, por ejemplo, bueno, primero, antes que nada, si es gas, no sería bomba, sería compresor. Eh, pero en todo caso, sí, digamos, si se venden el tanque, ya vieron que, o sea, el tanque ya está presurizado. Si lo que hacen es cambiar el tanque, que son los tubos, y el gas siempre va a estar presurizado. Entonces, más bien la presión, bueno, no la presión, sino los manómetros que usted indica sería más bien un control de cuánto gas queda. Podría ser, sí. Ujú. Ok. Pero sí, eso lo podemos discutir, lo podemos averiguar más a fondo, más adelante. Eh, no sé si hay otra duda o consulta o comentario. Todavía me queda pendiente el grupo 3 con la duda del mini proyecto. Entonces, no sé si damos por cerrar la sesión y paso a atender el grupo. Ok, entonces, Dino, espero que no les he vuelto a preguntar cómo les ha ido con la U, pero supongo que van puros dieces. Entonces ahí nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Pura vida. Pura vida. Hasta luego.